Bien, buenos días, estudiantes. El día de hoy nos corresponde trabajar el curso de aritmética. Y como hemos venido trabajando en la clase de conjuntos, hoy nos toca clases de conjuntos. ¿Ya? Hemos estudiado cómo se define un conjunto, cómo se definen los elementos, por comprensión, extensión. Ya, ahora entonces vamos a trabajar cuáles son esa clasificación de conjuntos. Hay varias clases de conjuntos. Por ejemplo, hay conjuntos que tienen un solo elemento, que tienen una cantidad limitada de elementos, que tienen una cantidad ilimitada de elementos, incluso que no hay ni siquiera un elemento, que se le llama el conjunto nulo o vacío, ¿verdad? Bien, entonces abordaremos empezando por el conjunto unitario. Como su mismo nombre dice, el conjunto unitario tiene un solo elemento. ¿Ya? Un solo elemento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo el conjunto A, donde me dice que X tal que X es un número par primo. ¿Ya? Está en comprensión, ¿verdad? A ver, me dicen que es un número par primo. Si yo hubiese escrito hasta el número par, hay infinitos números pares, ¿verdad? Pero en este caso estoy colocando es un número par primo. Y bien saben ustedes que el único número par primo, ¿cuál es? El 2, ¿cierto? Así es, el 2 es el único número par primo. Eso quiere decir que el conjunto unitario solamente tiene un elemento. O sea que el A, si yo lo traslado de comprensión a extensión, sería este, ¿no? ¿Cuántos elementos? El cardinal de A es igual a 1. ¿Ya? Entonces sería un elemento. Seguimos con el unitario. Mira, supongamos que yo tengo un conjunto, no sé, Y. Ya le ponemos Y. Tenga 5, 5, 5, 5. ¿Cuántos elementos tenemos ahí? Uno, mira. Un solo elemento. ¿Quién es? El 5. Porque se repiten. Y sabemos que cuando se repiten los elementos se toma o se considera a 1. Ahora, ¿qué pasaría si fueran literales? Por ejemplo, yo tengo, no sé, X más Y, 16 y 4 al cuadrado. Y me dicen que es unitario. Obvio que es unitario porque esto es 16, esto es 16. Entonces, X más Y, ¿cuánto tiene que valer? 16, ¿verdad? Para saber que su cardinal del conjunto Y es 1. ¿Y cuál es ese un elemento? Sería el 16, ¿verdad? Ya está. Atentos a esto porque en los ejercicios vienen parecidos que tenemos que formar ecuaciones. Yo lo voy a trabajar en los ejemplos. Continuamos con el otro conjunto, el conjunto vacío. Así es. El conjunto vacío, su mismo nombre dice, no hay elemento. Vacío. Pongamos que tenemos el conjunto B, X tal que X pertenece a los números naturales. Y 0 es menor que X y X menor que 1. ¿Verdad? Aquí está en comprensión, ¿cierto? Ya está. Como es natural, el X es natural, entonces me dan que X está entre 0 y 1. ¿Existirá algún X que sea natural, que esté entre 0 y 1? No hay, ¿verdad? Así es, dentro de los naturales no existe un número entre 0 y 1. Dentro de los enteros sí hay, dentro de los números racionales sí hay, de los decimales está, ¿verdad? Pero un natural no hay. Eso quiere decir que B es nulo. O sea, que el conjunto es vacío o nulo. También se le llama nulo, porque carece
carece de elementos. ¿Ya? Carece de elementos. ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo se simboliza? Voy a poner acá. Se simboliza de la siguiente manera. Nulo, o también se le puede colocar esto, ¿verdad? Que significa vacío. ¿Ya? Así es. Continuamos con la tercera clase de elementos, el cual sería el conjunto finito. Si es finito, quiere decir que tiene limitados elementos. ¿Ya? Elementos limitados. Un ejemplo, a ver, veamos, ponemos C, X tal que X pertenece a los números naturales y X es menor o igual a 3. Si es natural y es X menor o igual a 3, entonces ¿cuáles serían esos? Sería 0, 1, 2 y el 3, así es. Esos serían los elementos. Se dice que es limitado porque tiene una cantidad limitada. O sea, ¿cuántos elementos hay acá? El cardinal de C sería 4, ¿cierto? Tiene un fin. Es limitado porque llega a tener un fin. Muy bien. Continuamos con la otra clase de conjuntos. Si ya hice finito, ahora me corresponde trabajar ¿con quién? Con el infinito, ¿verdad? Conjunto infinito, que tiene ilimitados elementos, ¿cierto? Si tiene ilimitados elementos, eso quiere decir que si tengo, por ejemplo, de X tal que X pertenece a los enteros y X es menor o igual a menos 1, ¿cuáles son esos elementos que son menores o iguales que el menos 1? ¿Quién está antes del menos 1? 0. ¿Quién más está? A ver. Sería 0. ¿Quién más? No, 0 no es, ¿ya ve? X menores o iguales que menos 1. Sería menos 2. Muy bien. Menos 3. ¿Qué más? Menos 4. ¿Qué más? Menos 5. ¿Qué más? Hasta el menos infinito, ¿verdad? O sea que hay infinitos elementos dentro de este conjunto D, porque me hablan de los enteros, ¿ya? Profesor, pero los menores o iguales que el menos 1, ¿no es el menos 1 también? Así es, porque también me dicen que es menos 1 o igual al menos 1. ¿Puede ser el 0? No, el 0 es mayor. Puede ser 1, peor. El 1 es mayor que menos 1. Y así es. Entonces tiene los conjuntos infinitos, tienen elementos ilimitados. Continuamos con el otro, con la otra clase de elementos sería los conjuntos diferentes.